Hola, buenas. Bienvenidos a Objetivo Directo, el programa de debate y tertulia de The Objective. Hoy, como se pueden imaginar, no soy Lidia Ramírez. Hoy no puede estar con nosotros, pero pronto volverá. Me acompañan Álvaro Nieto, director de The Objective, Carlos Dávila y Teresa Gómez. ¿Qué tal? Hoy tenemos muchos temas los cuales tratar y el tiempo pues, es el que es, así que vamos a empezar por lo realmente importante. El primero de ellos, el ingreso en prisión de, como ya saben, José Luis Ábalos, exministro y exsecretario general del Partido Socialista, que este jueves fue enviado a prisión preventiva, sin fianza, por orden del juez del Tribunal Supremo, junto a su ex socio, Koldo García. ¿Qué más podemos saber del tema, Teresa? Pues yo creo que era una decisión que ellos se lo esperaban, es decir, nosotros estuvimos hablando con fuentes muy próximas a Koldo 24 horas antes de que se celebrase esta vistilla el jueves en el Tribunal Supremo y sabían que iban a ingresar en prisión, o al menos eso le había... intuían que sí, que iba a ocurrir esto por una sencilla razón, porque cuando se piden más de 20 años de prisión provisional o al menos una prisión semejante a los 20 años, lo normal es que exista un posible riesgo de fuga y siempre se suele decretar prisión provisional. Por lo tanto, si a estas dos personas, a Koldo García Izaguirre y a José Luis Ábalos, de repente no se hubiese decretado para ellos prisión provisional, significaría que no todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y que para nosotros sí se decretaría esa medida preventiva y en cambio para ellos no. Sí que es cierto que ellos hasta el momento como medidas cautelares tenían comparecencias quincenales y tenían la retirada del pasaporte. Por tanto, sí, en este caso el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, había solicitado al magistrado Leopoldo Puente celebrar esa vistilla, es porque quería revisar y previsiblemente era elevarlo, es decir, aumentar esa medida preventiva. Y existían dos opciones, o bien la prisión provisional bajo fianza, en este caso Koldo, o al menos fuentes próximas a Koldo, nos decían que si era en ese caso, él como no podía asumir la fianza y no tenía a nadie que pudiese asumir la fianza para él, sabía que iba a ingresar en prisión, y en el caso de Ábalos, pues sí que quería contar con la ayuda de algún conocido para poder eludir esa prisión. Pero la sorpresa fue que el fiscal anticorrupción solicitó prisión provisional y sin fianza, por lo tanto ninguno de los dos pudo eludirla, y de hecho sabemos que en el jueves, después de celebrarse esta vistilla y después de que el fiscal anticorrupción pidiese esta petición al magistrado hasta que se dictó el auto, pues hubo varias horas de espera, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Ábalos estuvo durante ese tiempo en el patio del Tribunal Supremo fumando un cigarro. Y bueno, muchos cigarros. Y en ese momento sí que se le pudo ver bueno, pues que se le saltó alguna lágrima mientras hablaba por teléfono. Entiendo que porque él sí que no se esperaba a lo mejor esa situación, ¿no? Y yo creo que eso, que en el caso de Ábalos yo se lo tomo un poco peor que... Teresa lo ha explicado muy bien, pero a mí no me ha sorprendido, pero sí quiero hacer reparar en una cosa: la dureza del auto. La dureza del auto va a tener consecuencias, es decir, tendrá consecuencias en el juicio. El juicio va a ser dentro de 3 o 4 semanas. Yo creo que después de Navidad prácticamente pegado a Reyes. Un poquito más, ¿no, Teresa? Yo creo que más bien febrero o marzo. Marzo, así Yo creo, a mí me decían esta mañana que esto tiene que solventarlo desde luego antes de Semana Santa, pero bien, sí, hay diferencias. En cualquier caso, la rudeza del auto, la dureza con que se expresa el auto, ya avanza que el tratamiento que le van a dar en el juicio a los dos va a ser muy duro, y que es muy fácil que en un cierto momento hasta el juez dice esto, lo menos que le pueden caer son 10 años. Es que ya va acotando el problema, y harían bien todas las defensas en darse cuenta de que con toda seguridad van a salir condenados. Ahora ya sí que podemos decir que con toda seguridad van a estar condenados. A mí lo que, claro, lógicamente yo sabía, vamos, desde hace muchos años vengo diciendo que Ábalos iba a acabar en la cárcel, y por tanto no me ha sorprendido que acabe en prisión. Lo que pasa es que es cierto que es difícil de comprender por qué ahora y no antes, ¿no? Porque es verdad que está esto que decía Teresa, pero la realidad es que la Fiscalía hasta esta semana no ha pedido prisión para Ábalos y Koldo, y ahora de repente ha apreciado un riesgo de fuga
mayor, sosteniéndolo en que, claro, al haberse producido ya una petición de cárcel más concreta y muy concreta y además muy abultada, pues entienden que sí que ya estaría en una disposición mayor de salir corriendo a otro país, ¿no? Bueno, lo puedo entender. Lo que pasa es que yo nunca comprendí por qué, por ejemplo, Santos Cerdán tenía que estar en la cárcel y Ábalos no. A mí me parecía que en ese caso se trataba más bien de que como Santos había dejado el acta de diputado, no era nadie, y Ábalos había sido quizás más hábil, había mantenido el acta de diputado y probablemente eso le protegió un poquito más para que no se le metiera en la cárcel tan rápido. Eso es un poco mi sospecha. Bueno, es cierto que efectivamente el hecho de tener el acta como diputado te protege, en cierto modo, porque tienes esa protección. Es que no se había dado nunca esta circunstancia. Sí, es la primera vez en la historia de España, o al menos de la democracia, que un diputado en funciones ingresa en prisión provisional. Eso es verdad, pero también hay que tener en cuenta que los motivos por los que Santos Cerdán fue a prisión son distintos a los motivos por los que José Luis Ábalos está en prisión provisional. Santos Cerdán fue a prisión provisional por el riesgo de destrucción de pruebas. A nosotros nos cuentan, de hecho lo hemos contado en alguna noticia, nos cuentan fuentes de la investigación que es que pillaron a Santos Cerdán. Bueno, no sé si lo hemos llegado a contar, pero como ya ha pasado el tiempo, pues no, a lo mejor no lo hemos llegado ni a contar, pero sí que nos contaron que pillaron a Santos Cerdán destruyendo pruebas. Entonces, debido a que en aquel momento acababa de comenzar la instrucción para Santos Cerdán y acaba de ser imputado y entendían que si seguía fuera podía seguir destruyendo pruebas, pues es normal que se decretase prisión provisional para él. En el caso de Ábalos hay también una destrucción de pruebas, o al menos una ocultación de pruebas. Cuando van a su casa de Valencia a registrarla y pillan a la chica con un pendrive en sus partes íntimas, hombre, yo me parece que es una prueba bastante clara de que estaba intentando ocultar las pruebas. En el caso de... Tienes razón, pero en el caso de José Luis Ábalos la instrucción ya estaba mucho más avanzada y ya los investigadores tenían indicios suficientes contra Koldo García Izaguirre y contra Santos Cerdán para formular al menos una investigación mucho más sostenible que para Santos Cerdán, que acababa de iniciarse esa investigación porque hasta el momento no se la había podido investigar porque era aforado y no estaba imputado. Entonces sí que corría más riesgo. Y en el caso de estos dos, al estar en prisión provisional por riesgo de fuga, ya no tienen un límite de 6 meses, es decir, ellos van a estar en prisión provisional hasta que se celebre el juicio y se dicte la sentencia. Y después, cuando se dicte la sentencia, al ser una sentencia del Tribunal Supremo, se considera que ya es firme. Por lo tanto, pasarán directamente de la prisión provisional a el cumplimiento de la sentencia. No habrá un periodo de sales de prisión y estás un tiempo fuera y luego ya empiezas a cumplir. Es que, claro, la certeza que tenemos hoy es que estos señores estos dos, los que están ahora mismo en la cárcel, van a ir al juicio desde la cárcel, directamente, no van a ser liberados. El caso de Santos Cerdán, tú lo has dicho muy bien, es decir, que se había cumplido ya prácticamente los 6 meses, que son absolutamente determinantes para la hora de estar en la cárcel o no estar en la cárcel. A mí lo que me importa, sobre todo ahora, es qué va a pasar. La gente empieza a especular sobre si estos van a alargar, de hecho están dando pequeñas pistas, como Pulgarcito, vete por aquí que vamos a alargar. Pero a mí, por ejemplo, lo que no me preocupa, pero lo que tengo que constatar es que entramos en una etapa política completamente diferente en el Parlamento español. En el Parlamento español hay un voto menos. Y por tanto, en el momento en que Junts vuelva a retratarse con un voto negativo, estos se quedan, el Partido Socialista se queda en clamorosa es un voto decisivo, claro, claro. Ahora queda, o sea, digamos, ¿cuánto puede durar eso? Bueno, pues no lo sé, pero para que la gente en su casa lo visualice, si Junts vota en contra del gobierno, cualquier cosa decae, eso ya antes de que Ábalos estuviera en la prisión. El problema viene si Junts se abstiene. Con la salida de Ábalos, con el voto menos de Ábalos, si Junts se abstiene hay empate en cada votación. Entonces, claro, la norma que está fijada en el reglamento del Congreso dice que en caso de 3 veces empate, o sea, de triple empate, de que se vote 3 veces y haya empate, ¿no? Decae la norma, no se puede aprobar. Y precisamente Paloma Cervilla ha publicado en The Objective la noticia de que Armengol, a través de los letrados, está intentando maniobrar para rebajar, digamos, este requisito de tal manera
que al tercer empate se apruebe la norma. Eso es imposible. Esto sería un escandalazo eso es tremendo, es tremendo. Pero Es ilegal, ¿no? bueno, Fontecha, por ejemplo, uno de los grandes letrados que ha habido en el Congreso, sostiene que es completamente ilegal. Yo mismo le he preguntado esta mañana. Pero bueno, el caso es que Paloma ha contado que esto lo están mirando. Es que lo de Paloma es determinante. Es decir, lo de Paloma está muy bien contado y además es verdad. Claro. Que lo están intentando. Pero otra cosa es que lo puedan. Pero de todas maneras, el ingreso en prisión de Ábalos sí que es cierto que coloca un problema más en la gobernabilidad, que ya era complicada, de esta legislatura. Es decir, prácticamente no se podía aprobar nada en el Parlamento con la salida de Ábalos. Vamos, que no sale, simplemente se le suspenden sus derechos como diputado y, por tanto, con esa decisión la situación se vuelve más complicada aún para Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, no sale hasta que no haya sentencias. Y en el mes de abril, mayo hay una sentencia condenatoria y así que se les retira... Sería expulsado, ¿no? Efectivamente, se les retira el acta de Y ahí de sí que diputado. puede el PSOE colocar al siguiente en la lista, Sí. pero solo en el caso de que llegue la sentencia. Que no es el siguiente, es la siguiente. Y la siguiente Es una persona que estuvo condenada. Estuvo condenada por circular borrachita. ebria, sí. En Valencia, ¿no? En Valencia. O sea, es un personaje muy tienen de todo, discutible. uno en la cárcel y la otra borracha. Sí, Bueno, una y ya que historia. estamos hablando, perdona que os interrumpa, del exministro, habrá que hablar del miedo y el pánico, como ha dicho Ketty en nuestro periódico, de que tire de la manta, ¿no? José Luis Ábalos. Está obligado, es que está obligado a hacerlo. Es decir, lo que va a hacer, a mí mi impresión, por lo que estoy viendo, es ir a gota a gota, como Simeone, ¿no? Partido a partido. Va poquito, ve la reacción, contraataca a él y va viendo que todo lo que está diciendo se cumple, porque viene todo de Ábalos y viene todo del otro. Por tanto, yo no es que tengan pánico, deben estar en una situación absolutamente de estupor. Estupor en biología, para que se lo entienda el mundo, es cuando ya se ha terminado todo, ¿no? Estupor es la situación en la que están. Yo creo que, por otra parte, pues Sánchez se ha escondido. Se ha escondido, no va a decir nada. La semana que viene no hay pleno del Congreso para preguntas y probablemente pues, se marche a algún país africano, algún país americano, donde se invente no se sabe qué y siga adelante, porque él va a seguir. Es que alguien que diga en estos momentos, ¿cómo es posible que siga? Es verdad, ¿cómo es posible que siga? Pero va a seguir. Yo tengo la sensación de que efectivamente Ábalos tiene mucha información, fue la mano derecha del presidente del gobierno, pero la información que puede tener Ábalos es la información cotidiana que puedes tener cuando eres la mano derecha de un presidente del gobierno y has podido tener cierta interlocución vía WhatsApp, pero es cierto que el presidente del gobierno intentaba hablar lo menos posible vía WhatsApp. De hecho, lo vimos en ese viaje que iba a hacer Delcy a España, que cuando le comunica a él por WhatsApp precisamente cuál era la última hora de ese viaje de Delcy a España, él responde de una manera muy escueta a un ok. Por lo tanto, yo no creo que Ábalos tenga tantas pruebas, que sí información, pero no creo que tenga tantas pruebas como sí la puede tener, por ejemplo, Koldo García Izaguirre, que sí que se ha dedicado a grabar, a hacer foto de los lugares en los que estaba y bueno, y a tener cierto material. Es que la información la hizo él. Es que las actuaciones las hizo él. Claro. Es que no fue un tío que estuviera mirando y no pasaba nada. Es que todas las pifias, todas las fechorías que pasó en aquella época, el responsable del primero era... Sí, pero vamos a ver, yo creo que... Yo estoy un poco... ¿Ibas a decir algo? No, y yo iba a decir que creo que Ábalos sí que tiene mucha información, pero menos pruebas. Quien tiene las pruebas es Koldo, pero hoy, por ejemplo, también lo contábamos en The Objective. Mientras que Koldo siga teniendo la misma defensa, o Santo Cerdán siga teniendo la misma defensa, que son abogados que forman parte de las cloacas del PSOE, que han intentado comprar el testimonio de varias personas que señalaban al Partido Socialista, intentaron comprar, la abogada de Koldo García Izaguirre, Leticia de la Hoz, intentó comprar el testimonio de Carmen Pano y le dijo que si decía en sede judicial que era mentira, que no había llevado los 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, le daban 50.000 euros. Entonces, si sigue teniendo esta defensa, yo veo que será difícil o al menos poco probable que Koldo García Izaguirre pueda dar esas pruebas que tiene en contra del Partido Socialista y en última instancia en contra de Pedro Sánchez. Yo por ahí voy, efectivamente. Yo soy un poco escéptico con la teoría de que van a tirar de la manta.
A ver, varios asuntos. Para empezar, ya es tarde para tirar de la manta. Entre otras cosas porque, oye, están en la cárcel y no han conseguido evitar el ingreso en prisión. Para arrepentirse, como le ha dicho el juez. Y sobre todo porque ya hay un fiscal que pide 24 años de prisión. Entonces, si hubieran querido colaborar con la justicia, lo podían haber hecho mucho antes. 1 año y medio antes. Y ahora, si os fijáis, lo que están enseñando, la puntita que están enseñando en realidad no es un mensaje para el juez o para los fiscales, es un mensaje para Sánchez. Es decir, están hablando de asuntos que saben que a Sánchez le molestan mucho. Le están dando a Sánchez donde más le duele, que es Begoña Gómez. De hecho, ha empezado. Los 2 temas que le han sacado son de Begoña Gómez. Es, oye, hay que mirar el rescate de Europa porque ahí podemos llegar a Begoña Gómez, ha dicho Ábalos en una entrevista en El Mundo. Y el otro tema es las primarias. Oye, que sepáis que las primarias las financió el padre de Begoña Gómez y lo tuvimos que trocear todo y contratar a unos inmigrantes. Los pitufos. No sé qué. Eso es. Entonces, estos mensajes son para Sánchez. ¿Y por qué los lanzan? Porque yo creo que ellos están buscando un pacto con Sánchez. O sea, están intentando que Sánchez les arregle su futuro. ¿De qué manera? Pues quizás están pensando en que en el Constitucional revoque la sentencia del Supremo, llegado el caso, como hizo con los ERE, o que incluso les puedan indultar en un momento dado. Pero yo creo que lo que están enseñando no tiene ninguna relevancia en términos judiciales en este momento, porque además el caso de las mascarillas, que es el que les ha llevado a prisión, en fin, para que el juez pueda asumir que tiene que haber una rebaja de la condena, por ejemplo, tendrán primero que incriminarse ellos en el delito, que Ábalos en absoluto se ha declarado culpable, y segundo, tendrán que echarle la culpa a otro que estuviera por encima y aportar las pruebas correspondientes. Pero de momento, en los periódicos que están publicando estas cosas no estamos viendo nada de esto. Lo que estamos viendo es mucha parafernalia, mucha trompetería de Ábalos, de Koldo, sí, fenomenal. Enhorabuena a todos. Pero ahí hay mucho bla, bla, bla. Es que las entrevistas no son inocentes. Sí, pero yo creo, Carlos... No son inocentes. Pero yo creo, Carlos, que también es importante... Esto, ¿eh? Sí, pero es importante que tengamos todos claro que ahora de repente Ábalos y Koldo no son los que nos van a salvar de Pedro Sánchez. Ábalos y Koldo son 2 delincuentes profesionales. Y a las pruebas me remito y para eso están en la cárcel. Podemos ponerle el presuntamente entre comillas si queremos, lo que queramos, pero... No hay que olvidarse de que son 2 delincuentes, 2 mentirosos profesionales desde siempre, y que en este caso concreto no nos van a salvar de nada. Nos van a salvar, como siempre, los periodistas que hagan su trabajo, los fiscales, los guardias civiles y los jueces. Porque hay mucho todavía por investigar, pero eso lo vamos a sacar nosotros, no estos 2. Estos 2 podrán ayudar, podrán probablemente pasar un papel, un WhatsApp. Las pistas esas de las que hablábamos antes, pero nada más. Bueno, las pistas podrán ayudar, efectivamente, podrán dar alguna indicación, pero no nos equivoquemos porque ahora no son Santa Teresa de Calcuta. No. Es decir, estos 2 son unos delincuentes y por tanto no podemos estar ahora depositando todas las esperanzas del país en que estos 2 ahora tienen que darnos la munición que necesitamos. No, la munición la vamos a aportar medios como este, que sistemáticamente han ido muy por delante, aportando pruebas, aportando hechos y aportando datos que luego han acabado en los tribunales. Y yo creo que va a seguir siendo así en los próximos años, de verdad lo digo. O sea, si Sánchez cae, va a caer más por lo que hagamos nosotros que por lo que cuenten esto. No tengo la menor duda sobre eso. Eso seguro, pero es verdad que, al igual que yo he dicho, que creo que va a ser difícil que tire de la manta si en el caso de Koldo, si sigue teniendo esta defensa, eso no significa que Koldo no tenga las pruebas. Sí, claro. Yo sí que creo que tiene las pruebas yo estoy de acuerdo. Y de hecho me consta una cosa, me consta que hizo una copia de seguridad 7 meses antes de ser detenido. ¿Y por qué 7 meses antes de ser detenido? Porque él ya sabía que iba a ser detenido. Claro. Es más, aquí en Dostoyevsky publicamos una primera querella que iba a presentar el fiscal jefe anticorrupción, bueno, le iba a presentar otro fiscal, pero Alejandro Luzón al final es quien la supervisa, siempre ocurre así. Se han estrellado con Alejandro Luzón, la querella iba a ser en junio de 2023 y antes de presentar una querella de estas características,
esa investigación estaba bajo secreto de sumario en la Fiscalía Anticorrupción, y antes de presentar la querella siempre se comunica al fiscal jefe, al fiscal general del Estado. Cuando se le comunica al fiscal general del Estado, casualmente la querella se paraliza porque hay que corregirla, y se corrige en septiembre. Tardan 2 meses en hacer unas correcciones de faltas ortográficas que eran unas meras correcciones. Casualmente un mes después de las elecciones del 23 de julio de 2023. Y casualmente, después de saberlo el fiscal general del Estado, ya lo sabía también el presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno se lo dijo a Ábalos, según ha contado ya Ábalos en una entrevista, y Ábalos pues se lo diría a Koldo García, porque Koldo García, antes de que le pincharan su teléfono móvil, ya sabía que estaba siendo investigado, y cuando le pincharon su teléfono móvil ellos ya daban ciertos nombres, como el del Partido Popular, el de Tellado, porque sabían que le habían pinchado, que tenían pinchados los teléfonos móviles. Así que sí que es verdad que intentaron entorpecer bastante la causa, pero también es verdad que gracias a los audios que grabó Koldo durante su etapa como asesor del exministro Ábalos, que es verdad que esos audios no es que él los haya depositado para colaborar con la justicia, sino que fueron los agentes quienes incautaron esos audios, pero es cierto que esos audios han servido para conocer ahora los informes que les han llevado a la cárcel. No, o sea, yo ahí no estoy de acuerdo. Es decir, lo que le ha llevado a la cárcel son otras cosas que no son los audios. Los audios yo creo que han ayudado a apuntalar la sensación de que eran culpables, porque son unos audios muy chuscos en donde hablan de mujeres, de trapicheos, de tal, de pasta, pero en realidad las pruebas de que eran unos delincuentes eran otras, eran los papeles que hemos visto firmados de que le estaban traspasando una vivienda, los enchufes de las prostitutas en las empresas públicas, el trapicheo de las mascarillas, lógicamente, a una empresa que no traía mascarillas y que no tenía actividad sanitaria. Es decir, pero yo creo que había suficientes pruebas ya como para declararles culpables. Y lo que pasa es que los audios han apuntalado ese tema. Yo me subo a vuestra... Pero yo creo que de verdad hay que rebajar un poquito las expectativas respecto a la posibilidad. O sea, yo es que creo que hay como una especie de estado de ansiedad en general, y hay media España que está diciendo, ya, mañana cae porque tiran de la manta. Y la otra mitad de España está nerviosa porque tienen miedo de que tiren de la manta. Yo creo que en realidad al final va a pasar muy poquito, porque ya lo hemos visto otras veces. Es que esto en España ya lo hemos visto muchas veces, que amenazan con tirar de la manta y luego no tira nadie. Perdonad que os corte, yo sé que este tema da para muchos programas, pero tenemos que seguir adelante. Pero me dejas decir solamente una cosa. La última. Hasta ahora lo que ha pasado es caza menor, ¿eh? O sea, el Koldo y su jefe son caza menor. Aquí la caza mayor, el gran jabalí, es Sánchez. Y este es el que va a determinar cómo se va a proceder en este asunto. A mí me parece determinante su comportamiento. Por eso yo estoy, hablando de ansioso, yo estoy ansioso de ver cómo va a actuar en los próximos días. ¿Va a seguir con la mandanga esta va a seguir diciendo que él funciona de una forma diferente al Partido Popular? Pues no, la gente ya no le va a comprar eso. La gente espera otra cosa. Por ejemplo. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un momento en el que va a ser lo que diga Ábalos frente a lo que diga Sánchez. Y entonces, en realidad, es la versión de un mentiroso frente a la versión de otro mentiroso. Entonces, en realidad, yo creo que es enfangar, eso va a ser embarrar el terreno de juego durante X semanas, y no sé si eso nos conduce a algo bueno. O sea, yo creo que mientras eso sucede, nosotros debemos seguir investigando otros temas. Los jueces deben seguir investigando, los policías, los guardias civiles, a ver si conseguimos desentrañar la madeja sin necesidad de que Ábalos nos ponga las pistas delante de las narices. Por supuesto, este y otros temas parecidos seguirán saliendo en los próximos programas de Objetivo Directo. Y por último, un breve puntuación en el perdón del presidente alemán al bombardeo de Guernica de hace ya 88 años. A mí me parece insólito. Me ha parecido que haya pedido perdón. Que haya pedido perdón. Me parece insólito. Primero, porque este presidente alemán no tiene nada que ver con lo que pasó en la época de Hitler. Segundo, porque el tema de Guernica es extraordinariamente discutible.
desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista judicial, extraordinariamente discutible. Y luego, por otra razón fundamental, porque yo lo que no creo, no creo que haya sido muy acertado, es llevar al rey a este acontecimiento. Me parece también, pues por una razón, porque el rey tampoco tiene nada que ver con esto. O sea, es que nos retrataremos a la historia que está planteando Sánchez y sus corifeos, mientras evidentemente la historia fue posicionada por otra parte, porque al propio tiempo que se bombardeaba Guernica, se bombardeaba Badajoz y se bombardeaba Cabra, donde morían mucha más gente que en Guernica. Es decir, yo esta revisión de la historia grosera de Brocha Gorda me parece absolutamente insuficiente. Y lo del pobre Steinmeier, a mí me resulta increíble. Lo que pasa es que algunos van a decir, Carlos, que si Alemania pide perdón por Guernica, ¿cómo no vamos a pedir nosotros por lo que hicimos en América? ¿Tú claro, cómo lo ves? Claro, es que es esto. También he pensado lo mismo. Esta es otra razón de la que yo México la presidenta de México nos ha obligado a tener que pedir perdón y de hecho bueno, pues ha criticado en varias... No invitó, si no recuerdo mal, al rey en su toma de posesión, porque tenemos que pedir supuestamente perdón por unos hechos que ocurrieron hace muchísimos años y que va a pedir al final, perdón. Bueno, Va a pedir al final nos tiene que dar las gracias por haber descubierto América. ¿Va a pedir perdón Largo Caballero por lo que hizo en Asturias? ¿Por el golpe de Estado del 34? ¿A que no? Es decir, por eso yo digo que a este hombre, al presidente primero, que le han dado un tratamiento brutal, efectivamente espectacular. El presidente de la República Federal Alemana es un pivote, que no tiene ninguna actuación ni ninguna importancia dentro de lo que es el esquema constitucional de ahí. Y segundo, es que no entiendo qué se ha conseguido con esto. Es que últimamente al rey le meten cada día en unos charcos que no tiene en los que no tiene que mojarse. Yo creo que efectivamente tienes tu razón, Carlos, en que quizás la clave está en que si es una democracia la que está pidiendo perdón por unos hechos cometidos también en democracia, unos años antes, pues podemos llegar a entenderlo. Pero es que en realidad, efectivamente, la Alemania de hoy no tiene por qué pedir perdón de lo que hicieron los nazis, porque es que, claro, es que aquella gente no tenía nada que ver ni compartían los mismos valores de los alemanes de hoy. Y de igual manera podríamos hablar de los españoles. Lo que hicimos los españoles hace no sé cuántos años, pues bien, pudo estar bien, mal, regular, pero hombre, es un poco absurdo tener que nosotros asumir todo lo que hicieron nuestros antepasados. O sea, no estoy en condiciones de sacar la cara por nada de nadie de que me antecediera a mí, porque es que en realidad no tuve nada que ver. Dicho lo cual, no creo que la actividad de los españoles en América fuera mala. Es decir, que no creo que está bastante documentado que fuimos muchísimo mejores que los ingleses, por ejemplo. Claro, y yo viendo hoy al PNV en su propia salsa, ahí con el árbol de Guernica pidiendo perdón, que el otro pidiendo perdón, aquel pobre hombre pidiendo perdón y tal, y resulta que 2 meses después los alemanes se entregaron con las manos limpias a los italianos. Se los entregaron, pero al fascismo italiano, de una forma clara y tal. Por tanto, la historia hay que contarla entera. Y aquí se cuenta muy poco porque la gente sabe poco. Y a mí, yo lo único que critico, lo único que me duele es que al rey le envuelvan en este tema como le envolvieron en el viaje a China, que tampoco tenía ningún sentido. Hombre, lo que pasa es que si tienes una visita de Estado a España, pues sí, pero ¿por qué tiene que estar el rey presente en todos los actos? ¿Por qué le tienes que llevar al rey a Guernica? En cualquier caso, es una estrategia más seguramente del gobierno para volver a hablar de la guerra civil, volver a hablar de estos temas que saben que dividen. Y no de lo que hemos hablado hasta ahora mismo. O sea, es volver a incidir en el muro y en la separación, como si además, como si los españoles, vuelvo a insistir, o sea, como si la mitad de los españoles estuvieran de acuerdo con Franco. O sea, es que es dar por hecho cosas que no son verdad. La España de hoy no tiene nada que ver con Franco y nosotros, por supuesto, que no tenemos por qué asumir lo que hizo Franco ni tenemos por qué aplaudirlo. Y el gobierno, sin embargo, parte de la hipótesis de que hay media España franquista y que si saca la guerra civil a pasear se van a calentar los de un lado y va a haber un enfrentamiento. Cuando a mi parecer es que los defensores del gobierno y el gobierno en sí están casi más a favor de una dictadura que los que estamos en contra del gobierno. Yo actualmente estoy en contra del gobierno porque yo me considero liberal,
Y considero que el gobierno ni es un gobierno actualmente liberal ni democrático, porque sí que está violando la separación de poderes, que es sobre lo que reside nuestra democracia. Por tanto, ellos están más cerca del franquismo que los que actualmente estamos en contra del gobierno. Yo digo solamente una cosa, hagamos no un referéndum, hagámonos una consulta al resto de España, a este señor. Di, ¿tú sabías lo que era Guernica? Sí. Sí, porque tú eres una persona muy metida en la actualidad. No, pero entiendo que hay gente que está poco informada. Pero gente de tu edad, gente de tu edad. Estoy convencido que no sabía ni siquiera dónde está Guernica. Sí. Es que bueno, pues a lo mejor a partir de hoy lo saben y tampoco está mal, ¿eh? O sea, pero que se informen un poco. Pero Álvaro, tampoco. Ni Cabra tampoco, porque lo que sabemos es una versión de lo que fue Guernica, que es una versión sesgada. Absolutamente sesgada. Sí, es verdad que está puesta en discusión sobre todo cuánta gente murió realmente en esa localidad y en ese día del bombardeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que incidir es que en realidad no se trata de pedir perdón, sino se trata de, oye, mirar hacia adelante e intentar que no se use el pasado para dividir, que yo creo que en el fondo es lo que el gobierno pretende todo el rato. Álvaro, y es que además estos son absolutamente voraces. Si te han obligado a pedir perdón en Guernica, ¿cuál va a ser lo siguiente? No, claro, por eso te digo. O sea, nos van a que al final obligarán al PP a pedir perdón porque Fraga fue ministro de Franco y luego fundó el Partido Popular. O sea, quiero decir, es que al final todo acabará en cosas absurdas. Perdón por haber nacido. Eso es. Bueno, como ya había dicho al principio del programa, nos íbamos a quedar cortos de tiempo, pero en los próximos programas seguiremos avanzando más información sobre todo esto y nuevas que irán llegando también. Así que muchas gracias a vosotros por estar aquí y a los espectadores por vernos. Bienvenido. Muchas gracias.